Así lo tienen los chicos. A ver, ¿cuál es la idea? Nosotros dijimos la clase pasada. La idea es como bajar la escala de análisis, ¿estamos? Y tener como un recorrido lógico. Nosotros veníamos viendo Guerra Fría, nosotros ya abordamos Guerra Fría y ustedes ya saben qué es Guerra Fría y entiendo que lo que es la diferencia entre socialismo y capitalismo lo tienen recontra claro. Cuando definíamos características que tenían que tener cada uno de los bloques, lo que el texto de Santillana decía, muy acertadamente, es que los países de América, perdón, los países que conformaban el bloque occidental, o sea, el bloque capitalista, debían ser países democráticos, ¿no? Más allá de ser capitalistas, desde el plano político tenían que ser democráticos. Sin embargo, el mismo texto de Santillana lo que les plantea es que esa democracia es limitada, porque si bien tenían que ser democráticos, los Estados Unidos en ningún momento dudaban en hacer un golpe de Estado cuando fuese necesario. Y lo que nosotros abrimos como interrogante, básicamente, para poder comprender qué es lo que dice el texto de Santillana, es qué tipo de gobiernos se están dando en América Latina que de repente molesten a los Estados Unidos de tal forma como para organizar un golpe de Estado aun cuando han sido democráticos. ¿Me siguen el planteo? Vamos, pues me tienen que seguir. Si me siguen, vamos bien. Entonces, ahí lo que nosotros dijimos y lo dejamos como entrever es que en realidad el tipo de gobierno que se está instalando, que se está consolidando y expandiendo en América Latina, son los gobiernos que uno define como populistas. ¿Estamos? Lo importante del texto es que, ¿cuál es el objetivo? A ver, voy para ustedes. Hoy van a hablar un poco más ustedes, ¿estamos? O sea, la idea es como quebrar esto y que sea un poco más amistoso todo y un poco más compartido. ¿Cuál es el objetivo de los autores al momento de explicar ese texto? Yo creo que era explicar Dale. el populismo. Sí, Francisco, dale. Explicar el populismo que no esté ni en contra ni a favor, un punto neutro. Bien, ¿por qué te parece que es necesario para ellos una definición neutral? No sé. Como para que cada uno pueda formar su opinión sin que diga el texto me dijo tanto. Tal cual. Yo coincido. Claro. Ellos, pues son dos. Yo siempre digo Frey, pero el otro no me acuerdo. Creo que es un apellido largo y con K. A ver, lo que ellos dicen es, el concepto de populismo es un concepto sumamente mal utilizado y en realidad se implementa como adjetivo, lo que te dicen. Es como que vos nombrás a una medida como populista o sectores, no vos, digo, sectores de la sociedad nombran que una medida es populista cuando de repente parecería que toman medidas los políticos en función de que vos termines votándolos. O sea, la idea de que no te importa de fondo si esos sectores bajos tienen necesidades. Vos se las resolvés, un poco esto lo habíamos dicho, se las resolvés como rápidamente previo a una elección, porque lo que te importa es que esa persona vos después te termina votando. Entonces, muchos sectores lo que hacen es definir ese tipo de políticas de los políticos actuales como medidas populistas. Entonces, cuando vos decís medidas populistas, ya el modo en que te armó la frase, medida populista, está haciendo referencia a un adjetivo. Es un tipo de medida. Ahora, ¿qué es lo que él quiere plantear? Lo que el tipo dice es, lo que no queremos, o lo que intenta romper, es esta idea de pensar si el populismo es bueno o es malo. Y ahí voy a lo que dice Francisco. El populismo no es bueno o es malo, sino que simplemente es. Es una forma de gobierno. Ahora, al momento de decir es una forma de gobierno, ¿qué se propone identificar? ¿Qué tipo de forma de gobierno es? Como qué cosas, la valoración, el rechazo, las cualidades que tenían. Ahí está, cualidades, ahí está. No sé si valoración o rechazo. Lo que se propone hacer los tipos, es identificar un par de cualidades o un par de condiciones para que si vos, que sos un espectador por fuera de la experiencia, te acercás a ese gobierno, puedes decir, che, esto sí es populismo. ¿Se entiende? Entonces, lo que el tipo reconoce son un par de condiciones, que son las que les tienen que haber complicado, para poder reconocer que una u otra forma es una experiencia populista. No bueno,
no malo, simplemente es populismo. ¿Estamos? Y ahí aparecen las 4 condiciones que yo a ustedes de alguna manera como les marqué. ¿Cuáles son las 4 condiciones que les marqué? A ver, agarren, vamos como por parte. Por ejemplo, fracaso de leads. Alguien se metió al concepto y dijo, a ver, yo entendí esto de fracaso de leads. Yo lo que entendí es que cuanto más fracasen las elites del momento, más lugar se puede dar a un gobierno populista, digamos. Bien, lo sintetizaste perfecto. A ver, vamos a ampliarlo. ¿Qué sería que fracasen para vos, Patricio? Y que principalmente, según lo que entendí, que el pueblo, digamos, o la clase trabajadora, digamos, no esté conforme quizá con lo que esté pasando o cosas así. Bien, yo coincido. ¿Alguien puede completar lo que dice Patricio? Es una muy buena aproximación. Micaela, ¿vos? Sí. Acá tengo que había leído que dice la incapacidad de las élites para escuchar y cumplir las demandas de la sociedad. ¿Sería Bien, eso? exactamente, están hablando de lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien que complemente un poco el concepto de fracaso de elites? Como que pierden poder, como que el gobierno populista como que apoyaban a la clase trabajadora, entonces la clase elite, la clase más alta, la que más plata tenía, perdía poder. Tipo, no tenía, Sí. Les hago una no tenía la pregunta. influencia que tenía antes hacia los gobiernos, porque el gobierno estaba a favor de la clase trabajadora. Coincido. ¿Alguna otra aproximación? Porque están como muy, muy ubicados. No es que están desorientados. A ver, lo ponemos en pizarra. Vamos a hacer el ejemplo de Perón, porque es el que al fin y al cabo nos sirve. Cuando uno hace una línea del tiempo Argentina, 43, golpe de Estado, acá aparece la figura de Perón, 46, momento en donde se origina el gobierno de Perón. Estamos de acá para adelante, tenemos a Perón. Estamos en Argentina hasta el 55. ¿Qué sería el fracaso de Litz en esta pizarra? ¿Dónde lo ubicarían? No qué sería. ¿Lo ubicarían acá? Pueden equivocarse. Yo lo ubicaría antes de la aparición de Perón. Gracias, Como Patricio. figura. Exactamente. A ver, el concepto de fracaso de Litz está haciendo referencia a este periodo de acá. ¿Estamos? ¿Qué es lo que dice todo esto? ¿Qué es lo que dice el texto de Frey? Para que vos acá, que es el periodo de peronismo, que es el periodo de populismo en América Latina, para que Perón sea quien fue de hecho, y haya tenido ese trato con las masas, lo que vos tenés que lograr es que en este momento las masas, o sea, sectores medios y bajos, lleguen con necesidades irresueltas. Y si estas masas llegan con necesidades no resueltas, es porque ¿quiénes no se lo resolvieron? Las élites. Anteriores. Los gobiernos de acá, anteriores, que lo que hicieron, a ver, obviamente las masas existen acá también, pero las masas cuando acá han pedido algo, esos gobiernos de élite no les han resuelto los problemas. Entonces, cuando esas masas llegan al contexto populista, lo que vos te encontrás es que esas mismas masas tienen exactamente las mismas necesidades, nunca han sido resueltas sus necesidades, entonces, paso siguiente, Perón, cuando empieza a legislar en favor de ellos, ¿qué consigue? Votos, porque esas masas son los votantes. El voto. Bien, el voto, si lo pensamos electoralmente, digo, pero a nivel como liderazgo, el respaldo. Como el apoyo. Tal cual. Reconocimiento de Todo, o sea, vos persona. en realidad si vos te pones a pensar, y si lo pensemos desde la experiencia populista en general, pensá que en realidad vos tenés, a ver, vos, si nos ubicamos nosotros como si fuésemos masas, lo que tenés es, por primera vez en la historia, un tipo que se sienta con vos a hablar a mano. ¿Nos escuchás? No, sí, como que te Ah, escuchan. Ahí está, que Escuchan te las cosas que escucha, vos perdón, decís, que como justo son... te viste así. Tal cual, que te escucha, y vos de repente decís, che, qué loco, o sea, este tipo me está escuchando. O sea, cuando vengo de décadas anteriores, de gobiernos de carácter elitista, que no están prestándote mucha atención. ¿Me siguen? Entonces, lo que dice el autor, recupero y vamos hacia otra de las condiciones, es
en tanto haya gobiernos elitistas previos que obviamente sean gobernados por una oligarquía, por un grupo terrateniente, por gente que no le importe realmente los sectores bajos y medios, mientras más acumulen esas necesidades que no las logran resolver con nadie, más fácil va a ser que posteriormente se consolide una experiencia populista. Porque ese líder populista es el que viene a resolver esa acumulación de necesidades nunca antes resueltas. ¿A mí sola se me trabó? No, a mí también, a mí también. No, a mí también. Ahí vuelvo. ¿Volví? Lucho se trabó. Pero volví, ¿no? Sí, sí. Perdón, pero sí, por alguna razón se traba a veces como, no sé, 3 segundos, pero yo los escucho a ustedes hablar. Y escucho cuando dicen a mí sola se me trabó y da freno. Bien, entonces lo que decía, digo, igual lo entendieron. Digo, no sé si es necesario como reformular. ¿Todo el mundo entendió fracaso de Leeds? Sí. Buenísimo. Segunda condición. Vamos a otras. A ver, por ejemplo, política pasional. ¿Quién puede agarrar el guante de política pasional? No, antes de política pasional, vamos a modernización económica. Vamos, ustedes, ¿eh? Yo lo que entendí es que básicamente como que al tener más en cuenta las clases, digamos, trabajadoras, como que se fomentó más el trabajo de los sectores más, digamos, medios, por así decirlo. Sí, es una primera buena aproximación, sí. ¿Qué entendés vos, Patricio, como modernización? ¿Qué te suena que debe ser modernización económica? Y como, digamos, algo nuevo, tipo un estilo de sistema que no estaba hasta el momento, digamos. Bien, es una buena aproximación. Un estilo de sistema económico, porque es modernización económica, que no estaba hasta el momento. Pregunta, ¿a qué viene? A ver, ¿dónde ubican una modernización económica? ¿Qué tendría que haber en Argentina para que uno hable de modernización económica? Argentina peronista, ¿no? ¿Qué cambiaría la Argentina o América Latina en general, tradicionalmente, a nivel económico? ¿A qué se ha dedicado? A la fabricación de materias primas. Bien, han sido siempre modelos agroexportadores. ¿Estamos? Entonces, si yo les digo, todo populismo viene de la mano con un modelo o una modernización económica. Bien, gracias, Nazarena. Es una industrialización. Eso es lo que hace que la economía se modernice. A ver, ¿qué es lo que me importa que ustedes vean? Y por ahí está bueno graficarlo de vuelta. La modernización económica viene de la mano con, está estrechamente relacionada a la idea de un Estado keynesiano. A ver, un populismo es un Estado keynesiano, pero en América Latina. Y como Estado keynesiano, ¿dónde tiene que participar ese Estado keynesiano? ¿En qué ámbito se entiende? En la economía. Bien. En economía. En economía y en sociedad. A ver, en esa sociedad lo sabemos. ¿Cómo participa? Dando subsidios o seguros. Seguros, jubilaciones, vacaciones, aumento de salarios, bla, ya lo sabemos. Y económicamente, ¿cómo participa? ¿Cuál es una buena forma de un Estado que participe en la economía? ¿Cómo se llama esto? Nacionalizando empresas es una posibilidad. ¿Qué pasa cuando vos tenés una pequeña industria que empieza a surgir, como de hecho sucede en el caso argentino, que empieza a surgir y, por ejemplo, no sé, vos producís camisas blancas, pero también comprás camisas blancas a la industria, de Inglaterra? Para que esto funcione, ¿qué tenés que hacer vos como Estado para que tu industria de camisas blancas funcione? ¿Puede competir de igual a igual con Inglaterra de una? No. Impedir las competencias, o sea, de impedir que ingrese tanto el extranjero
al punto de que vos, o sea, tu empresa nacional no pueda competir contra ellos. Impecable. Estamos, a ver, ¿qué tenés que lo ponemos en un concepto un poco más formal? Lo que tenés que hacer es tomar medidas proteccionistas. ¿Qué es proteccionismo? Básicamente lo mismo que nos está diciendo Nazarena. A ver, vos podés entrar, pueden seguir entrando camisas blancas. La diferencia es que vos lo que vas a hacer con medidas proteccionistas como Estado es le vas a poner un impuesto. Entonces, cuando vos le pones un impuesto, y si lo vemos de vuelta dibujado es un poco más fácil, cuando vos pones un impuesto, esto es Argentina, vos producís por ahí una camisa al interior que sale naturalmente 15 pesos. Si la de Inglaterra, que tiene 150 años de industrialización previa a nosotros, ellos lo pueden producir a 8 pesos, si esto vos dejás que entre, ¿qué va a pasar? Te va a perjudicar tu Te venta. vas a fundir. Ahí está, tu industria nacional Sí, se lo compran porque todo. no hay chance de que pueda competir. Entonces, ¿qué es lo que hace Argentina? Proteccionismo, barreras aduaneras bien activas, bien de protección, y lo que hace es que cuando vos grabás con un impuesto esos 8 pesos, ahora esto no sale 8 pesos, y va a valer a partir de ahora, cuando entra al mercado, 17. Vos, Oh, sectores, a ver, sector de clase media-baja, que tenés la necesidad de comprar una camisa, ¿cuál comprás? La de 15. la nacional. La de 15. Vamos, te importa poco si es inglesa o es argentina. Entonces, el proteccionismo, que es algo muy propiamente un Estado populista, porque es un Estado keynesiano que interviene y todo lo que dijimos, lo que hace es proteger a esa industria nacional que está surgiendo acá adentro. Lo protege de una competencia que en realidad sería muy desleal si las tenés que hacer competir de igual a igual, porque vos tenés una pequeña industria recientemente creciendo y Inglaterra tiene una industria desde 1780. Quiere decir que en realidad no es muy justa la competencia. Voy de vuelta para atrás. Entonces, ¿qué sería el populismo como un proceso de modernización económica? Y que se empiece a industrializar el país, digamos. Bien, Protección. como un tipo de Estado que se pone al frente del proceso de industrialización del país. Lo quiere, y como lo quiere, lo busca. Estamos, entonces, como toma medidas concretas en función de eso, vos gradualmente dejás de ser un Estado o un modelo económico tradicional de modelo agroexportador y de a poquito pasás a ser esto que originalmente nosotros conocemos como ICI. ¿Qué es el ICI? ¿Alguna vez lo vieron? Geografía. Sí, la industrialización nacional. Ahí está. Que básicamente es industrialización por sustitución de importaciones. O sea, Eso. lo traducimos. Lo que vos antes importabas de países externos, ahora lo producís adentro de tu país. ¿Todos llegaron a eso? Fracaso del ITS, ¿lo entendemos? Entendemos modernización económica. Bien, política pasional. Tercer condición que plantea Frey y compañía. Vamos, ¿qué implica política pasional? Esto tiene que ver con que eran carismáticos los líderes Sí, del populismo y Con eso. las emociones, ¿no es? sí, emociones, estamos de acuerdo, carismáticos, ¿qué más? Sí, estamos todos girando en torno a mí. ¿Ves que sí la Que era entendí? uno más que el resto de las masas. Era uno más que el resto de las masas. A ver, vamos a tomarnos un trabajo rapidito de ver esto. No sé si los 5 minutos, pero por lo menos lo vamos a ver. Discurso de Perón, 17 de octubre del 45. Esperen que le saco este sonido porque ahí viene la propaganda. A ver, decimos, el Perón es la mejor experiencia populista de Argentina. ¿Estamos? Tengámoslo muy, muy presente. Escuchemos un segundo esto para ver, me dicen ahora si se puede escuchar, aunque sea con las manitos así, para no interrumpirlo. Y fijémonos el modo, a ver, pensemos en el concepto de política pasional y veamos si lo podemos ver en este breve, muy breve recorte del discurso del muchacho. ¿Se escucha? Hágame así con la manito si se escucha. Perdón, de más está decir que esto es real. Estamos un video como mejorado, digo, pero no es que es una película ni nada. Esto es serio.
pregunto, política pasional. ¿Qué rescatan de esto? Me parece muy significativo el Y fragmento. que él busca la felicidad de los trabajadores. Terminé con eso a propósito, o sea, busco la felicidad de los trabajadores. Sí. Este es el momento para cortarlo. Ya directamente, antes de arrancar, o sea, arranca diciéndoles trabajadores, digamos. O sea, ya les está hablando a ellos, digamos. Es un... Claro, como que se dirige nada más a ellos y Bien. como que parece sentirse como uno más, digo. Coincido. Eso también está bueno, o sea, él se identifica con uno más de ellos, o sea, no es que les habla como desde arriba, aunque sí desde arriba les está hablando, ¿no? Pero no les habla como desde una posición superior. Está, primero, identificando al trabajador como el objetivo de su mensaje. Les habla como uno más. ¿Qué más? ¿Qué más? Puede ser, no estoy seguro igual, Dale. pero puede ser que siempre hable como si se estuviesen enfrentando a algo, como Bueno, diciendo, Sí. A ver, como diciendo qué. porque no sé muy bien cómo explicarlo, pero es como que siempre habla diciendo que se están enfrentando a algo y que lo van a vencer y que ahí va a llegar como la prosperidad, digamos. Totalmente, yo coincido. Fíjate que hay como una construcción de un enemigo interno que en muchos casos tiene que ver con la oligarquía. De hecho, hoy el peronista lo que te dice es como el oligarca es el que no quiere, por ejemplo, bueno, dar beneficios, en este caso, a quienes son los trabajadores o los sectores medio bajos. Sí, está hablando siempre de una especie de confrontación, hay que ganar esto. ¿A qué sentido? Parece como, Sí. como un ejército. Bien, parece un ejército. Coincido plenamente con vos. Sí. ¿A qué sentimientos o a qué conceptos apela? Como a empatizar. A la unión. 100% empatiza y los quiere felices. ¿Y Santi? A la unión. A la unión, a la idea de comunidad. Como que quiere que sean uno solo Bien, contra uno todo solo. esto. Estamos uno solo. A nación. A ver, apela al concepto de nación, que no me parece un concepto menor. ¿Por qué no es un concepto menor? ¿A qué está apelando si apela a nación? Al pueblo. A los trabajadores, al Al pueblo. pueblo, verse como, apelar al concepto de nación es hilar como muy hondo y muy profundo en la identidad de la gente. Digo, porque nosotros, pensemos, no sé, Mundial de Fútbol. Por más que no seas muy nacionalista, estamos todos así como interesados para ver si ganás. O sea, es como apelar a la nación es apelar como al sentimiento de pertenencia de una persona. O sea, él es el representante, o eso que está sucediendo ahí, es como lo que representa a la nación toda. Mi pregunta es, ¿qué implica entonces política pasional? Sentirse uno con el pueblo, con todo lo que rodea al pueblo, poder llegar a los trabajadores a partir de un discurso. Sí, estamos de acuerdo. Un discurso, un personaje carismático, un conjunto de palabras que te activen a vos. ¿Dónde ven la pasión en ese video? Cuando habla de trabajadores, la verdad es que lo siento. En él con todos los trabajadores. Ahí va, ¿Cómo les Dolores sabe? también y Martina, porque Dolores vos querías 2 veces quisiste hablar. ¿Dónde ves? Sí, a ver, él intenta generar, o sea, él está hablando con pasión para que la gente como que se metice, como que sienta también la misma pasión que él está diciendo, como que le está Totalmente, expresando. está transmitiendo. Sí, coincido. Martina, ¿qué decías? No, iba a decir lo mismo. Sí. Tipo, cómo se dirige a él a las personas. Fíjense que cuando vos ves la reacción de las masas en esa plaza, es como una fiesta lo que está pasando. O sea, el tipo está hablando para ellos, está posicionándose con ellos, está diciendo por primera vez en la historia que quiere ver a los trabajadores felices. Entonces, en realidad claramente es una fiesta. A ver, yo siempre que sale el tema de un quinto año, siempre explico lo mismo porque me parece que para mí fue iluminador entenderlo de esa forma. Hace mucho tiempo atrás, me acuerdo haber debatido con una persona sobre, mucho tiempo atrás, me acuerdo que era Scioli y Macri, ¿no? Se debatía Scioli y Macri la elección, y yo siempre digo,
yo obviamente lo admito, estamos, digo, no es que es algo dicho por lo bajo. Yo soy profundamente antiperonista. Pero puedo reconocer cosas muy copadas del peronismo. Y en ese contexto que había elecciones, yo me acuerdo que a esta persona lo que le pregunto es por qué iba a votar a Scioli. Y entre un par de justificaciones que él hace, y repito, miren cómo me quedó grabado, que creo que año tras año repetimos lo mismo, como ejemplo. Lo que él me dice es, mirá, porque Scioli, no sé, hizo muchas cosas buenas y bla, 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 y algunas cosas en el interior de Buenos Aires. Que a ver, decir que Scioli hizo cosas buenas en el interior de la provincia de Buenos Aires es como, no me estás diciendo nada, porque digamos que no lo puedo corroborar porque vivo en Capital y no voy al interior de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando empecé como a retrucar y empezamos a ver si podíamos encontrar una explicación un poco más copada, lo que él me termina diciendo es, y no me lo voy a olvidar nunca, es, mirá, yo voto a Scioli porque me lo dice Cristina, y para mí Cristina es mi líder, y si me dice que voto una vaca, voto una vaca. Entonces, yo me acuerdo que en el momento ese estábamos abrí así los ojos, y ahí, a ver, ahí me di cuenta que era imposible debatir racionalmente lo que yo estaba buscando debatir racionalmente. Porque en realidad era tan pasional su adhesión a la figura en este caso de Cristina, que yo lo estaba pensando racionalmente y él lo estaba pensando pasionalmente y eventualmente no hay chance de que lleguemos a un acuerdo. Estamos entonces, nada, fue como fin de la discusión, pum, me diste la herramienta necesaria, 5 o 6 años después yo sigo dando el mismo ejemplo porque me parece que es tan claro la idea de política pasional a través de ese ejemplo, que no necesita mucho más explicación. Entonces, esta idea de política pasional es esta respuesta que se consigue por parte de quienes se consideran por primera vez escuchados por ese líder, y que obviamente lo van a bancar socialmente, pero lo van a bancar ¿dónde también? En el voto. El voto. Claro. Vamos, a ver. Es la fidelidad. Es la fidelidad, que en este logró. caso, marcada electoralmente, ¿no? Digo, pero la fidelidad va por otros lados. Digo, fíjense, si uno quiere definir otro gobierno populista en serio, podríamos definir a los Kirchner como populistas. Y de repente, no es un voto nada más. Con las veces que ha ido Cristina, no sé, por ejemplo, a Comodoro Piques, donde vos tenés la justicia, ha habido masas de gente que la han acompañado. Entonces, sí, eso es populismo. O sea, sí es esta cosa pasional de ver en este caso a Cristina como tu líder y tu referente política y ser como sumamente leal a ella, no sé, hasta no sé si no, hasta el final. Hasta que votás una vaca. Hasta que votás una vaca, no, porque vos votás una vaca pensando que en realidad es la decisión correcta. Pero, a ver, para que entiendan la idea de política pasional, me parece que es un eslabón fundamental para reconocer una experiencia populista. Es muy, muy pasional esto. El último elemento. ¿Los tres que agarramos los entendieron? ¿Sí? Último elemento dice ni democracia ni totalitarismo. ¿Quién se mete? Ese es como el más, no sé si complejo, pero a mí me pareció muy interesante. Yo me meto. Dale. Para mí va por el tema de que, a ver, ¿cómo les puedo explicar? No, es como... A ver, por el tema de que totalitarismo no es que es un único gobierno, pero al tema de ser apasional y de que va a la empatía y de que en cierto punto como embruja a los trabajadores con las promesas, con escucharlos, con empatizar con ellos, tampoco deja como un espacio para la democracia en sí de que ya lo escuchás y ya querés votarlo si sos trabajador. Porque sentís que al final alguien te escucha y que se interesa por vos. Una cosa, Sí, ojo, sí. Que no con las palabras también engaña para que lo voten. Bien, a ver, a mí me interesa, justo estaba por decir algo por el estilo, para que se acuerden si los veo de vuelta. A ver, ojo con esa aproximación que hicieron los dos. Porque en realidad, en esa aproximación que ustedes están haciendo, lo que hay es una concepción negativa de populismo. O sea, Valentina, ¿y quién más fue? Porque justo lo tenían que estaban hablando. Yo. Alexandri. Bien, porque en realidad no es, ella dijo que medio que los embruja, y otro y vos dijiste que los engaña. No, en realidad el tipo, a ver, digo Perón, pero aplica para todos los populismos latinoamericanos. En realidad el tipo toma medidas concretas en favor de estos tipos. O sea, no es artificial, no es que los está como hechizando para
que lo voten. A ver, el voto es racional también, porque si vos tuviste décadas y décadas y décadas de nada, que aparezca un tipo como Perón y tome un montón de medidas en favor de tu sector, en realidad vos estás más que agradecido por eso. Entonces, no sé si pensarlo, yo no lo pensaría como a ver, les miente. Yo lo que diría es, toma medidas concretas, objetivamente toma medidas, porque no es que les miente. A ver, la realidad es que nosotros hoy, 2020, tenemos vacaciones pagas porque Perón fue Perón. Estamos, o sea, entonces, podemos identificar un montón de medidas concretas que realmente persisten hasta la actualidad. Sí, a ver, vuelvo de vuelta a la parte de democracia y totalitarismo. Tenemos una primera aproximación de Valentina. Otra aproximación, estaba haciendo esto. ¿Qué es ni democracia ni... ¿A qué les suena? Por más que no hayan leído plenamente el texto. Bueno, capaz el totalitarismo controlaba a las masas totalmente y no es que les daba muchas opciones para votar, por ejemplo. Bien. Pero también se aproxima por capaz la pasión, se podía ver. Coincido. No sé si. Sí, coincido. A ver, ¿qué te referís con se aproxima a través de la pasión? Por ejemplo, bueno, los discursos. Sí. Capaz cómo reaccionaba la gente. Impecable, coincido. A ver, el último concepto, más allá de estas dos aproximaciones, uno más, a ver, una nueva aproximación a este. Que es el más complejo de entender, pero no es sumamente complejo, es simplemente visualizarlo. Vamos, cualquiera que se anime. Yo lo pienso igual como Valentina, como que logró una conexión tan fuerte con la población que a su vez logra que no haya otro candidato posible a elección. Es una posibilidad. A ver, vamos a mejorarlo. Todo el mundo... Sí, perdón, dale, Lucas. No sé si está bien, pero es como que los convence con promesas falsas y para así ganar su voto. De vuelta, apareció esta idea de los convence con promesas falsas. Ojo, porque toma medidas concretas y reales. A ver, ¿qué es lo que dice el texto? Primero, primer concepto que tendría que preguntarles, porque si no lo entienden y si no lo tienen claro, tampoco tiene sentido. ¿Todo el mundo entiende lo que es un sistema totalitario? Así los miro a la cara. Todo el mundo sabe cuando uno dice totalitarismo, de qué. Totalitarismo, Francisco no sabe qué es. ¿Alguien sabe lo que es? O denme un ejemplo de gobierno totalitario. Claro. Mario Nazi. Nazi. Vamos, nazismo, fascismo, stalinismo. A ver, ¿vieron la película La Ola? La vieron se las mandé a ver, así que ese es un buen ejemplo de gobierno totalitario. ¿Estamos? Eso es totalitarismo. Quiere decir que en realidad es un gobierno muy personalista, no hay elecciones, enorme presencia de la figura del líder, carismático, discursos, control, porque no de las masas, porque un poco es eso, promesas de grandeza, bla, 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 todo lo que vive en La Ola. Democrático, ¿qué es? ¿Qué es democracia? Un estado de ley que se rige en una constitución. Bien, constitución, libertades, elecciones libres, libertad de prensa, libertad de todo lo que ustedes imaginen que es lo actual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Democracia y totalitarismo son dos conceptos que se oponen. ¿Estamos de acuerdo? O sea, uno es dictadura, o sea, llamado como al extremo que es totalitarismo, y democracia obviamente es democracia. Punto, no hay mucho que explicar. Lo que te dice el autor no es, a ver, los populismos no son ni democráticos ni totalitarios. ¿Qué te está diciendo? No es ni uno ni otro, pero tiene parte de las características. Parte de los dos. coincido, Claro. pero tiene parte de uno y otro. A ver, ¿qué es lo que me interesa que ustedes vean? Porque para entender esto, casi cierro la reunión, para entender esto hay que verlo en mapa, en cuadro, en línea del tiempo. Perón es esto, ¿vamos? 43, en realidad formalmente es 46, digo, pero la figura de él empieza acá en el 43. Perón, lo que uno no hace, y para ayudarnos a este concepto es fundamental, lo que no hace muchas veces en Argentina es contextualizarlo con lo que es historia mundial. Perón es contemporáneo ¿a qué gobiernos? Al de Mussolini y Al de Hitler y al de Stalin. En el 43, esto de acá
es Mussolini en Italia, totalitarismo. Hasta el 45 termina la Segunda Guerra Mundial, es nazismo en Alemania. Hasta el 53 tenés Stalin en la Unión Soviética. Yo lo que leí, que no sé si es que está mal, que Perón tomó como si fuese un poco de modelo de lo que es de Mussolini. Bien, eso es lo que me interesa que ustedes saquen. ¿Qué es lo que a mí Profe, también no estaba Chávez, No, Chávez. que decía algo en el texto de Chávez. por No, eso no, pregunto. pero es porque es otro ejemplo de populismo, ¿no? Pero Chávez fue Ok, el 38. Bien, pero ¿qué es lo que importa esto? A ver, para comprender el concepto hay que entender que Perón es contemporáneo a estos líderes. ¿Estamos? O sea, por ahí no gobernó a la par de Hitler, porque le tocó gobernar en el 46 a Perón, y Hitler murió en el 45, y Mussolini en el 43, pero hay todo un conjunto de ideas que son muy contemporáneas a él. Y un poco lo que dice Lucas, me parece está bastante bueno, es Perón, en tanto es contemporáneo a estos tipos, toma o se deja influir por algunas prácticas de esos líderes totalitarios. Por ejemplo, piensen en esta marcha o en este speech que hace en Plaza de Mayo, y piensen, por ejemplo, en el profesor de la película La Ola, hablando en la escena final con los alumnos. Es lo mismo. O sea, cuando uno analiza prácticas de Perón, lo que se encuentra es que esas prácticas muchas veces, a nivel discurso, emociones, lo que promete, el modo en que acciona y se emociona con las masas, en realidad son acciones que lo han hecho Hitler, que lo ha hecho Mussolini, por ahí no tanto Stalin, pero en realidad es obvio que son gobiernos contemporáneos, alguna que otra cosita te influye a vos. Ahora, ¿eso hace que el gobierno de Perón o de cualquiera de estos populistas sea totalitario? No, tiene un par de rasgos que de No alguna completamente. manera, pero no lo hace totalitario. O sea, Perón no es ni nazi, ni es Hitler, ni mucho menos. Lo que te dice el autor es, tiene algunos rasgos totalitarios, pero prima, por sobre todas las cosas, lo democrático. Ahí está, la hermana de Lucas Migale. Mandale saludos, Lucas. A ver, pero prima lo democrático, ¿estamos? Entonces es democrático y totalitario a la par. ¿Estamos? O sea, aspectos de cada uno de ellos hacen un híbrido o un tipo de gobierno diferente y excepcionalmente único que son los populismos en América Latina. ¿Me siguieron? ¿Todo el mundo siguió el planteo? Bien, ¿los 4 elementos lo entendieron? Genial. Entonces, nada, no hay mucho más que agregar. Si entendieron los 4 planteos, entonces es básicamente recopilarlo. Es, de acuerdo a Frey, el populismo no es bueno ni es malo, no se puede tomar como adjetivo, en realidad es un sustantivo, es un tipo de gobierno, y que para poder abordarlo y reconocer su experiencia o su existencia, lo que hay que hacer es identificar un par de condiciones. Una es fracaso de elites, es decir, mirar el periodo anterior y ver de qué manera esas masas llegan con necesidades, porque los gobiernos anteriores nunca lo gobernaron en favor de ellos. Ver la idea de modernización económica, esta idea de un Estado keynesiano que toma medidas en favor de ese público o esas masas, finalmente. Unas masas que responden a ese accionar y que lo hacen a través de esta política pasional que se traduce en un voto y esta fidelidad absoluta. Y un tipo de gobierno que un poco, si bien es sumamente democrático, porque yo me tiro a decir, esto soy yo, Luciano, me tiro a decir que son obviamente más democráticos que otra cosa, si bien son democráticos, tienen alguna que otras como conductas inspiradas en los gobiernos totalitarios que son como contemporáneos a ellos. Si uno mira estas experiencias y las puede reconocer en un tipo de gobierno cualquiera, uno podría decir, esto es un gobierno populista. No es bueno, no es malo, simplemente es un gobierno populista. ¿Llegaron a eso? ¿Fue como lo habían entendido? ¿Así lo habían entendido? Tomás, ¿así lo habías entendido vos que hiciste así? ¿Dudas? ¿Planteos? ¿Ahora lo entendiste, Francisco? Sí, ahora entendí. Bien, ahora obviamente tengan en cuenta lo siguiente. Sobre este trabajo, sobre este texto, seguramente va un TP. Estamos, que va a ser publicado en algún momento de hoy y que lo van a tener que hacer para el viernes que viene.
El dato del TP este es un poco más amistoso, este es de A2. Ubican su pareja de trabajo, lo hacen por Drive, me lo comparten y se corrige todo desde ahí. Y la idea es, obviamente, que presten atención. Seguramente les subo un forito como de consultas en el caso de que las tengan para el trabajo práctico, y si las tienen, consultan ahí y yo se los respondo. Y nada, entregarán el trabajo el viernes que viene. Yo tengo dos preguntas. Dime. ¿El kirchnerismo y el peronismo Sí. son lo mismo o tienen algo distinto? El peronismo es a ver, hay una monografía muy interesante hecha de esto hace unos años. El peronismo es el primer modelo populista keynesiano de Argentina. O sea, el peronismo es peronista, el kirchnerismo es peronista. El kirchnerismo es una reformulación de ideas peronistas en un contexto diferente. Yo te diría, el kirchnerismo tiene mucho de populismo o mucho de peronismo. No así al revés, porque obviamente temporalmente no aplicaría. ¿Se entendió? Y otra pregunta que no sé si es para esta clase porque ya queda poco. ¿Cómo puede ser que el peronismo, o Perón se murió hace tanto y sigue presente, digamos? Para mí tiene que ver con el enorme peso, a ver, con el enorme recuerdo que genera en la sociedad argentina. O sea, mal que me pese, porque yo no soy peronista, Perón realmente ha tomado un montón de medidas muy positivas en favor del pueblo. Es más, yo te soy honesto, yo te lo digo como yo, Luciano, repito, esto es muy subjetivo. Yo soy antiperonista, por ejemplo, pero soy antiperonista de todo lo que viene después de Perón. O sea, todo lo que posteriormente se define como peronista a mí me hace mucho ruido. Pero si yo hago el enorme esfuerzo de intentar meterme en el peronismo, en la etapa de peronismo del 40 y del 50, en realidad me parece que el modelo peronista es sumamente interesante. Es interesante, es innovador en una Argentina sumamente dependiente, no funciona tan bien como te lo dicen, o sea, pues la realidad es que tiene grandes dificultades, pero una cosa es el peronismo de Perón, y otra cosa es el peronismo de todos los posteriores que se definen a sí mismos como peronistas. ¿Se entiende? A ver, él como líder es un tipo que para mí honestamente es respetable. De hecho, cuando me meto, más allá de que yo sea antiperonista, lo que intento hacer todo el tiempo cuando doy peronismo en quinto año en los dos colegios es, primero, avisarles que yo soy antiperonista, pero no por eso no por eso tirar mugre. Porque me parece que la experiencia peronista es sumamente enriquecedora en la historia argentina. O sea, más allá de lo que yo piense. Y me parece que está bueno que ustedes se aproximen a la figura de Perón y formen su propia opinión. O sea, a mí no me importa que ustedes piensen lo que yo pienso de Perón. La verdad es que el tipo ha hecho un montón de cosas muy piolas para sectores como medios y bajos. Y en consecuencia todavía se lo recuerdo. ¿Estamos? Pero lo podemos debatir más adelante cuando nos metamos formalmente a peronismo, que todavía no lo hicimos. Hasta ahora solamente lo usamos como ejemplo para entender populismo, pero no nos metimos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Nada más, muchachos, miren el trabajo Profe. y dudas en el caso de que tengan... Profe. Sí. Pregunta, como somos impares va a haber un grupo de 3, ¿está bien? Sí, no hay problema. Uno que sea de 3, no hay drama. Ok. ¿Dale? Eso solo. Gracias. Adiós. Chao.